Hola, hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Las personas que observan la profecía bíblica saben que estamos viviendo en tiempos interesantes. Y es natural querer saber en dónde se encuentra la manecilla del reloj profético. Y con eso dicho, el 7 de agosto se anunció un pacto militar entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Y al respecto, por décadas la Iglesia de Dios ha mantenido que una alianza de naciones musulmanas, de punto de vista militar, debe ocurrir. Y clarifico que la Iglesia de Dios ha enseñado que Egipto formaría parte de esa alianza militar. Y noten que Egipto no está mencionada en esas tres naciones. Así que esto es solo el comienzo. Pero de regreso hago hincapié de que la Iglesia ha enseñado que una alianza de naciones musulmanas es requerida. Y es una condición que debe formarse para que se puedan cumplir las profecías del fin de la era. Quiero notar que no es el fin del mundo como muchas personas piensan y hacen referencia a 2 de Pedro capítulo 3 verso 10. Ese evento de cuando la tierra sea quemada con todas sus obras es un evento que es para un tiempo futuro y es mucho más de 1000 años desde nuestro punto de vista. Pero sí nos estamos acercando peligrosamente a Daniel 12 versos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y, por favor, pongan atención. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Y por esto, aquí tomo un giro importante en el video, ya que voy a hablar de un tema que desafortunadamente muchas personas no le dan el interés ni la atención como deberían. Pero es necesario porque es una de las herramientas que nosotros tenemos para poder aguantar hasta el final, especialmente en esos tiempos duros que están por venir. Y esa herramienta es concerniente la oración. Y voy a basar el resto del video en notas que provienen de un libro escrito por un hombre sencillo y humilde que en el presente Dios ha llamado a liderar la iglesia, la Biblia. Y sí, puede descargar el libro sin suscripciones gratuitamente de nuestra página de internet. Y también advierto de que no voy a cubrir todo lo que está en el libro. Sí voy a tratar de cubrir todos los puntos, pero de una manera resumida. Y como tengo mucho que cubrir, comienzo. Y primero, ¿qué es la oración? Y es sencillamente hablar con Dios, sea en voz alta o de una forma silenciosa. Y es parte importante de la adoración hacia Dios. La oración nos da la oportunidad de expresar amor hacia los demás, explicar nuestras circunstancias y dar gracias a Dios por las muchas bendiciones que recibimos. Y sí, tenemos la oportunidad de pedirle a Dios ayuda, orientación, fortaleza y poder apoyar su obra. Y nosotros tenemos dos vías de comunicación con Dios, donde podemos hablar a través de la oración y podemos escucharle a Él a través de sus escrituras. Y es importante notar que algunas personas piensan que la oración es hacerle un favor a Dios y figuran que Dios debe estar agradecido con ellos porque ellos sacaron tiempo de su vida para orarle. Pero lo contrario es lo correcto y por eso debemos sacar tiempo para poder aprovechar ese privilegio que podemos tener todos los días de nuestra vida. Y es que cuando uno ora, uno está comunicándose con el Rey Supremo, el ser más perfecto del universo, el cual está muy por encima de cualquier rey o cualquier presidente de cualquier nación. Pero irónicamente, con el ajetreo del siglo XXI, nuestras vidas, los vemos muy ocupados. Y el poco tiempo que tenemos, muy fácilmente, si nos distraemos, las redes sociales nos los pueden robar. Así que es importante que estructuremos nuestra vida con una disciplina donde a propósito incluya suficiente tiempo día a día en oración. Y Hebreos capítulo 10 verso 24 y 25 y Lucas 21 verso 34 al 36 nos advierten de prácticas que debemos mantener a como vemos que se acerca el final. No se distraigan. Obviamente guardar los mandamientos del Señor es primordial. Pero orarle al Señor es necesario y estas cosas van mano a mano.
Isaías 55 verso 6 nos recuerda: buscar al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y también cito Mateo 6 verso 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto tiene que ver con apoyar la obra de Dios. Y en su obra Dios incluye personas. Ahora, muchas personas erróneamente piensan que podrían servir a Dios de una manera más correcta si Dios responde a sus oraciones de cierta manera. Entonces, ¿por qué Dios no hace eso? ¿Por qué no responde de la manera como nosotros pensamos que es más correcta? Y es que debe recordar que usted y su estado espiritual son mucho más importantes de lo que usted se imagina. Y Dios quiere perfeccionar su pueblo. Y si Él nos solucionara todo, entonces nos convertiría en unos débiles, los cuales no desarrollaríamos paciencia, perseverancia, dedicación y muchas otras cualidades que las necesitaremos en la eternidad. Y recuerden que de acuerdo a Mateo 24:48, sin importar nuestra situación actual, lo que Dios quiere de nosotros es perfección. Por eso Romanos 8 versos 28 al 30 nos recuerda que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan, es conforme al llamamiento que Dios les ha hecho. De acuerdo al verso 29, si Dios te ha llamado, te predestinó para que fueras conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el honor máximo que cualquier humano puede recibir. El verso 30 nos recuerda que Dios debe llamarnos, y un humano sucio y lleno de pecados, el cual Dios quiere que sea como la imagen de su Hijo, obviamente debe ser primero justificado. Entonces, suponiendo, y es que esto es condicional, ya que todos no tienen ese honor en esta era. Y repito, suponiendo que usted ama a Dios y fue llamado, lo que Dios haga en respuesta a sus oraciones significa que Él le ha respondido de la manera que Él, hablando de Dios, la manera que Él sabe que es mejor para usted, y así poder cumplir en ti. Salmos 138 verso 8, donde Dios afirma que Él cumplirá su propósito en ti concerniente al propósito que Él designó para ti antes de la fundación del mundo. Y aquí es importante notar que muchos piensan de Dios como un genio, el cual se le debe pedir con gran enfoque en que les ayuden en cosas físicas en esta era, sea salud o dinero, logros profesionales y cosas como esas. Pero esa es una distorsión de la realidad, y por eso el Nuevo Testamento tiene tantas advertencias. Un ejemplo es 2 de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3, donde menciona falsos profetas que hubieron en su pueblo y que también habrían nuevos falsos profetas, los cuales introducirían ideas destructivas, hasta el punto que inclusive hablando de la fe de Cristo, terminan negando la verdad que Jesucristo enseñó. Y tras tanta predicación y dedicación, inconscientemente terminan atrayendo a sí mismos es destrucción. El verso 2 habla de esa desilusión que muchas personas tienen con la cristianidad hoy en día. Y por tanto, muchos en el mundo hablan como de la ideología cristiana fuese un cáncer en el mundo. Y ciertamente a través de la historia muchos han creado ideologías falsas con el propósito de favorecer a algunos que dicen ser cristianos. Pero claro, para obtener ese beneficio pues deben enseñar ideas falsas, tal como nos enseña el verso 3. En la quinta página del libro hace la pregunta si la oración puede cambiar los resultados de ciertos eventos. Y históricamente, tanto Moisés como Josué y Ezequiel lo lograron hacer. Así que el libro da 24 consejos concernientes a la oración, las cuales se deben tener en cuenta para conducir al tipo de respuestas que la mayoría realmente debería desear. Así que comienzo. Primero, orar al Dios Padre. No es al Espíritu Santo, no es a María o cualquier otra entidad. En Lucas 11, versos 1 y 2, y específicamente en el verso 2, Jesucristo enseña cómo orar con un ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Este es el modelo de cómo debemos comenzar nuestra oración y incluye reconociendo la grandeza de nuestro Padre Celestial, y el hacer eso aumenta nuestra fe porque nos ayuda a constantemente reconocer que es el Dios del cielo, el gobernante de todo el universo. También hago referencia a David en Primera de Crónicas capítulo 29 versos 10 al 13. Y delante de toda la congregación, él dijo: Bendito seas tú, oh Eterno, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Y eso es lo que traduce en español, pero pienso que lo que significaba era desde siempre hasta siempre. Verso 11. Tuya es, oh Eterno, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, tuyo, oh Eterno, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y bueno, el elogio le cae bien a cualquiera y parece que Dios no es inmune a él, especialmente cuando es un elogio verdadero. Y el libro hace la pregunta: ¿glorifica usted la majestad, el poder y la sabiduría de Dios en oración como lo hizo David? Y hay varios conceptos de la oración de David que Jesús aplicó con sus discípulos de cómo orar. Ejemplos en pantalla son Mateo 11, 25 y 26 y Lucas 22, 41 al 42. Noten que Jesús siempre dirigió su oración hacia el Padre. Consejo número 2: adorar en verdad. Y hay que orarle al Dios verdadero de la Biblia. Muchas personas piensan que orarle a un ser más allá es lo mismo que orarle al Dios verdadero, lo cual no lo es. En 1 de Corintios capítulo 8 versos 5 y 6, Pablo nos recuerda que en el mundo hay muchos que se les llaman dioses y señores, hay muchos. Pero en el verso 6, para nosotros solamente hay un Dios Padre, y tenemos bien claro que de Él proceden todas las cosas y que nosotros le pertenecemos, y que muy claramente también nosotros solo tenemos un solo Señor, el cual es Jesucristo. Y en Juan capítulo 4 versos 23 y 24 afirma que los que de verdad adoran a Dios Padre lo adoran en espíritu y en verdad. Y el verso 24 asegura que esa es la única manera por la cual se debe adorar a Dios. Paso al consejo número 3, que es creerle a Dios. En Santiago capítulo 1 versos 5 al 8, con énfasis en los versos 6 y 7, nos advierte que el que duda no va a recibir alguna cosa del Señor. Y eso es congruente con Hebreos 11 versículo 1 y versículo 6, que dicen que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por tanto el siguiente verso advierte que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y citando Marcos 11 versos 22 y 24, con énfasis en el verso 24, dice que todos los que piden orando, deben creer que lo van a recibir, y si es así, entonces lo podrán recibir. Claro, debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. En el verso 23 habla de una fe suficiente para mover montañas. Y es muy probable que llegue el momento donde esto sea necesario, y obviamente de acuerdo a la voluntad de Dios, y sucederá literalmente. Ahora, Isaías 66 verso 22 habla de la oración que Dios escucha. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y hay que temblar a la palabra que Dios nos da a través de sus escrituras, y no a los falsos conceptos, ideas y enseñanzas profesadas por los falsos maestros. Y con eso dicho, voy a leer una escritura que es muy difícil de aceptar, que es Isaías 55, verso 89. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Irónicamente, la gran mayoría de personas que estudian las Escrituras, ellos rechazan la ley de Dios, pero en su manera de pensar, ellos sinceramente piensan que tienen una doctrina superior, a tal punto que no comprenden que Lucas 6:46 es una referencia a ellos. Porque ellos llaman a Jesús Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. Y el libro hace una pregunta que todos debemos considerar, y es que si suficientemente somos humildes para creerle a Dios sobre nuestras opiniones y nuestros sentimientos. Y con eso paso al consejo número 4, que es obedecerle a Dios. Y cito Santiago 2, versos 18 al 20. El verso 19 dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Y el verso 20 enseña que la persona que dice tener fe, pero no es obediente a aplicar la verdad de Dios, tiene una fe falsa. Y los demonios, ellos le temen a Dios porque ellos tienen las obras de Satanás. Y peor, ellos han influenciado a personas a que sigan el camino de Satanás. Y es que los demonios, ellos aceptaron y abrazaron la tentación. En contraste, en Mateo 7, 21 al 23, Jesús es claro que solo los que hacen la voluntad del Padre son los únicos que tendrán acceso al reino de Dios. ¿Y cuál es la voluntad? Bueno, que guarden sus mandamientos. El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos no es de Dios. Y hago referencia a 1 de Juan capítulo 2 versos 4 al 6. Ahora paso al consejo número 5 y es adorar a Dios en espíritu. Los seres humanos somos seres físicos y por lo tanto algunas personas quieren una representación física de Dios y de allí es donde salen los íconos, pero ellos nunca adecuadamente pueden representar la imagen del Padre o del Hijo. Y en muchos lugares en la Escritura, incluyendo Éxodo 20 versos 4 y 5, da una advertencia clara y concisa de que no podemos hacer imágenes para inclinarnos a ellas y adorarlas. De muchas escrituras en el Nuevo Testamento, un ejemplo en 1 de Juan capítulo 5 verso 21 sencillamente dice: guardaos de los ídolos. Y eso nos lleva de nuevo a Juan 4 verso 23 al 24, donde afirma que a Dios los verdaderos adoradores le adoran en verdad y espíritu. Y es que Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad. Las personas que utilizan ídolos o talismanes como cruces, indiscutiblemente están operando en un plano carnal. Y de acuerdo a Romanos 8, versos 6 y 9, con énfasis en el verso 7, las personas que operan en ese plano carnal no están con Dios y no se pueden sujetar a la ley de Dios. Y por tanto el verso 8 afirma que ellos no pueden agradar a Dios. Ahora, aquí es importante recordar que Dios en su misericordia a veces elige responder las oraciones de los inconversos. Y eso está registrado en las Escrituras. Unos ejemplos serían Jueces capítulo 16 verso 30 y Primera de Samuel capítulo 3 verso 9. Por otra parte, Dios también escucha a los niños. Un ejemplo sería Lucas 18 verso 17. Y también busca decencia piadosa y cito Malaquías 2 verso 15. Y bueno, en total, si una persona es sincera en su oración hacia Dios, Dios puede escucharle aun cuando esa persona ignore sus caminos. Y muy a menudo, antes cuando Dios llama a alguien, Dios causa milagros y respuestas a ciertas oraciones. Y esos son más bien como señales para guiarlo, pero nadie debe permanecer en su estado de pecado. Y eso nos lleva justamente al consejo número 6, que es resistir a Satanás. Y la realidad es que muchas personas piensan que Satanás no existe, pero su influencia es real. Y Apocalipsis 12:9 nos informa que él engaña al mundo entero y él no quiere que usted ore o confíe en el Dios verdadero. En Efesios 2, capítulo 2, él es conocido como el príncipe del poder del aire, y es que él tiene la capacidad de transmitir para influenciar nuestra actitud en contra de las cosas de Dios. Hago referencia a 1 de Corintios capítulo 7, verso 5. Satanás quiere que seamos egoístas, así que él no tiene problema cuando nuestra oración es egoísta.
Y la escritura advierte contra ese tipo de oraciones. Leo Santiago 4, verso 3. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El demonio siempre quiere que pienses que te mereces algo mejor. Y con esa psicología engañó a Eva en Génesis 3, versos 1 al 6. Cuando seamos tentados por la influencia del demonio, debemos en oración tratar de acercarnos a Dios y recordar lo que nos enseña Santiago capítulo 4 versos 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo. O sea, personas que en unos momentos quieren agradar a Dios, pero en otros momentos la tentación les pesa demasiado. En esa situación la escritura dice purificar vuestros corazones. Y debemos entender que cuando complacemos nuestras tentaciones de una manera física, siempre alguien más termina afectado. Por eso es importante erradicar la semilla mental. Si usted quiere que Dios le responda a las oraciones, debe construir un carácter piadoso y acercarse a Dios, y eso incluye resistir las tentaciones de Satanás. Y paso al consejo número 7, y que es no pelee con Dios. Eso es lo que exactamente hizo Jonás en el capítulo 1, versos 1 y 3. Y en el verso 17 vemos la medida que Dios tomó, que era que se lo tragase un gran pez. Y por eso Jonás no pudo hacer lo que él quería hacer. Y lo más irónico es que Jonás estaba molesto por eso, y lo leemos en el capítulo 4, versos 1 y 4. Y 1 Corintios capítulo 10, verso 11 nos recuerda que esa historia y las otras historias de la rebelión de los hijos de Israel están escritas para amonestarnos a nosotros. En Hechos 26, versos 12 al 15, habla el apóstol Pablo, quien era conocido como Saulo. Y cuando perseguía a los cristianos, él se dio cuenta de que algo no estaba correcto. Pero se resistió a hacer lo correcto hasta que Jesús mismo lo detuvo. Recordemos que Satanás se rebeló contra Dios y él quiere que nosotros tengamos la misma actitud y acciones. Por tanto, nosotros debemos resistirle y más bien obedecer a Dios. Y por tanto, necesario que seamos guiados por el Espíritu de Dios, y es que solamente aquellos quienes son guiados por el Espíritu Santo son los verdaderos hijos de Dios, y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 14. Ahora, es cierto que un verdadero cristiano, para ser verdadero cristiano, tiene que estar obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero eso no lo hace inmune a la tentación de momentos querer pelear con Dios. Y es que debemos ser conscientes cómo reaccionamos cuando estamos irritados o fatigados, o sea, tentados, o cuando estemos atravesando bajo ciertos estados de ánimo, o cuando nos sentimos abrumidos. Por tanto, es necesario que oremos constantemente para poder resistir a Satanás y someternos a Dios. Y es que hay personas que no desean ser guiados cuando son tentados. Y aquí debemos tener en cuenta lo que Lucas capítulo 14, verso 33 dice. Pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si de verdad buscamos la perfección, entonces no debemos luchar contra Dios. Debemos estar dispuestos a ser guiados por su Espíritu y estar dispuestos a crecer en gracia y conocimiento de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 3, verso 18. Y ahora hago referencia al consejo número 8, y que es orar por los demás. Génesis 20, versos 7 y 17 es la primera vez en la Biblia donde aparece la palabra orar. Y fue cuando Abraham tuvo que orar por otra persona. Y es una palabra que significa rogar, interceder, orar o hacer súplica. Y irónicamente hay personas que quieren que oren por ellos, pero ellos no sacan el tiempo para orar por otros. Y relacionado en 1 Samuel capítulo 12, verso 23, él afirma que si él dejaba de orar por otros era un pecado para él. Y en el Nuevo Testamento vemos que en Colosenses capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo oró por otros. Esa era una oración por las necesidades espirituales. Pero en 3 de Juan capítulo 1, verso 2, vemos que el apóstol Juan
oró por las necesidades físicas de las personas. Y eso tiene sentido, ya que Santiago capítulo 5 verso 16 instruye que todos los cristianos deben orar unos por otros. Y no es solamente orar por las personas que estimamos. Jesucristo en Mateo 5 versos 44 y 45 nos enseña que debemos pedir bendiciones por los que nos odian. Y eso es consistente con el principio que encontramos en Hechos 20 verso 35. Más bienaventurado es dar que recibir, y es que es una bendición poder orar por los demás, incluyendo los enemigos, pero muchos no lo hacen. Y es que no debemos esperar a que las personas nos muestren bondad para querer orar por ellos. Y paso a leer el consejo número 9, que es orar por tus necesidades. Y sí, está bien orar por lo que tú necesitas. Santiago 4 verso 2 dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Al fin de al cabo, Santiago 1 verso 17 nos enseña que todo regalo y todo don perfecto proviene desde lo alto. Y en el capítulo 5 verso 13 dice: y si alguno de vosotros está afligido, haga oración. Y paro por un momento para hacer enfoque en que no hay que ser ilusos de confiarnos en nuestras habilidades, de que ellas nos van a proveer todo lo que necesitamos. Y es que así, cuando tengamos todas las herramientas y todo el conocimiento técnico y la salud para hacer cualquier trabajo, el que nos da las buenas oportunidades es Dios. Y claro que debemos ser personas justas y rectas en nuestro trabajo. Y tenemos la responsabilidad de tomar decisiones correctas en nuestras vidas cotidianas. Pero no debemos olvidar que el entorno en el que vivimos, todo es el producto de las oportunidades en las que Dios nos ha permitido participar. El punto es que no debemos dejar de pedirle a Dios que nos provea buenos regalos. Y no solo esperar a que estemos en dificultades para hacerlo. Con eso dicho, hay que recordar que el 10º consejo constituye de recordar la voluntad de Dios y tener sus prioridades en orden. En el ejemplo de oración de Mateo 6 versos 9 al 13 que Jesucristo nos dio, en esa oración nos dio detalles de cómo debemos estructurar nuestra oración, y una de ellas incluye orar por el reino de Dios. Y también tiene detalles sobre necesidades diarias y también trata con deudas y pecados. Y es importante que tengamos presente la voluntad de Dios, porque si a Dios le importa, a nosotros nos debe importar. A Dios le importa el establecimiento de su reino aquí en la tierra, así que a nosotros también nos debe importar. Quiero que noten la escritura de Mateo 6, versos 25 al 34, que no los voy a leer. En el verso 31 nos afirma que no debemos afanarnos por nuestros alimentos o nuestra ropa, ya que Dios sabe que nosotros tenemos esas necesidades. Nuestra prioridad en el verso 33 es buscar el reino de Dios. Entonces, nuestras oraciones deben tener el enfoque correcto, y eso incluye el reino de Dios y la obra de Dios. Y también deben incluir las necesidades espirituales de los demás y de usted. Y esas necesidades tienen prioridad sobre las cosas físicas. Pero estas son cosas avanzadas, ya que muchos desafortunadamente no tienen esa fe tan profunda. Y finalmente hago referencia a 1 de Juan capítulo 5 versos 14 y 15. Y es que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero debemos aceptar la voluntad de Dios y alinear nuestras prioridades con Él. Y llego al consejo número 11. ¿Cuáles son las posiciones para orar? Algunos dicen que la iglesia avanza hacia adelante en rodillas. Y la oración es un factor elemental para apoyar la obra de Dios. En Primera de Reyes capítulo 8 versos 54 y Daniel 6, 10 y Romanos 14, 11 y Primera de Timoteo 2, 8 vemos que hay ejemplos de personas orando en rodillas y con los brazos extendidos. Pero eso no quiere decir que los cristianos deban estar haciendo eso en público. La oración humilde y silenciosa es válida, y las escrituras no enseñan que las oraciones deben ser estrictamente en rodillas y con los brazos levantados. Y aquí el libro cita 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versos 7 y Lucas 18 versos 13 al 14. El libro también nos recuerda que Jesucristo en momentos parece que oró mirando hacia abajo, y cita Mateo 26 verso 39
Pero en Lucas 9, versos 28 y 29, vemos que Jesucristo oró mirando hacia el cielo. En la página 23, el libro nota la curiosidad de Éxodo 17, versos 11 y 12. Y es que en ocasiones Dios espera un poco más que peticiones o oraciones silenciosas. En esos versos bíblicos era importante que Moisés tuviese sus manos levantadas. Es cierto que no siempre tienes que levantar tus brazos, pero debes entender que algunos asuntos requieren mucho más esfuerzo que una simple oración. La imagen que presenta en pantalla viene de la página 24 y nota que la Biblia muestra sea personas orando de pie o arrodillados o inclinándose o postrándose con la cabeza tocando el suelo y levantando las manos, pero nunca menciona a una persona orando donde junta las manos con las palmas de las manos y con los dedos apuntando hacia arriba, como se muestra en muchos cuadros o artefactos religiosos, o como la imagen de los sacerdotes babilónicos que rezan al dios Sol, y esto se cree del año 888 a.C. Y el libro dice que los hindúes, los budistas, los musulmanes y entre otros siguen prácticas similares a los antiguos babilónicos. Y como Dios no quiere ser adorado como se adoran a los dioses paganos, esa es una referencia a Deuteronomio 12, versos 29 al 31, entonces las manos unidas en esa forma no parecen ser una forma apropiada para los cristianos. Finalmente, en cuestión a las posiciones, si una persona está enferma y físicamente no puede arrodillarse o ponerse de pie, Dios lo escucha. Y paso al consejo número 12, que es orar todos los días. Y bueno, eso tiene sentido, y como apoyo de escrituras presento 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, Romanos 12 verso 12, la cual dice continuando firmemente en la oración, y Lucas 21 verso 36, que afirma que debemos orar siempre para ser considerado digno de escapar. Y en Daniel 6:10 tenemos el ejemplo donde él oraba 3 veces al día, y concerniente al rey David, él oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde. Eso lo sabemos porque está en Salmo 55 verso 17. En la página 26, el Dr. Thiel nos da su ejemplo. En las mañanas ora unos 45 minutos y su filosofía es que los días se pueden volver tan ocupados que piensa que es lo más correcto comenzar con una oración. También menciona que él sale a trotar unas 4 veces por semana y muchas veces tiende a meditar o orar mientras que hace eso. Y cuando puede da una oración por aquí y una oración por allá. El punto es que la Biblia no especifica una cantidad de tiempo para dedicar a la oración, pero es importante hacerla diaria. Y paso al consejo número 13, que es el perdón. Y algunos no reciben respuesta en sus oraciones porque no han logrado perdonar verdaderamente a los demás. Y leo Mateo 6 versos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en Mateo 5 versos 23 y 24 Jesucristo enseñó que el perdón debe hacerse antes de la adoración. Y es que el perdón es una calle de doble sentido y es más importante que simplemente aparecerse a un lugar para adorar. Y paso al consejo número 14. Reconozca al Espíritu de Dios. Y es que a pesar del perdón, una persona de todas maneras puede sentirse indigno. En Lucas 7 versos 2 a 10 encontramos la historia del centurión, el cual le dice a Jesús que él no es digno de que vaya a su casa, pero de una manera humilde le pide a Jesús que ordene la sanación de uno de sus criados. Y Jesús dio la orden y se curó el siervo sin Jesucristo ir a esa casa. El Espíritu de Dios lo hizo. Y de acuerdo a Romanos 8, verso 26, nosotros no siempre sabemos cómo debemos orar, pero el Espíritu de Dios nos ayuda a pedir por las cosas que nos convienen. Y el verso 28 es el que afirma que todas las cosas colaboran para bien para los que aman a Dios. Y los cristianos siempre deben tener presentes que Dios siempre responde a sus oraciones. Claro, no necesariamente como ellos piensan que Dios debe responder.
Pero hay que tener en cuenta que todas las cosas trabajan para el bien de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y paso al consejo 15 que dice orar por lo que la Biblia dice que hay que orar. Santiago 1 verso 5 nos informa que debemos pedir por sabiduría. También debemos orar por discernimiento y comprensión. Y presento Proverbios 2 versos 3 y 5 y Salmos 119 versos 169. Y en Colosenses 1 versos 9 y 10 vemos que el apóstol oró para que otros tuviesen sabiduría y entendimiento espiritual. Y en Mateo 9 versos 37 y 38 la escritura nos instruye a que oramos para que aumenten los obreros. Y no solamente obreros, pero de acuerdo a Colosenses 4 versos 2 y 4, también debemos orar para que el Señor abra puertas para poder laborar de una manera efectiva la obra del Señor. Y el consejo 16 es pedir por dones espirituales. Sí, esos dones que están listados en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y también podemos añadir sabiduría y comprensión. Y citando 1 Corintios capítulo 14, verso 1, curiosamente dice, procurad los dones del Espíritu Santo, pero sobre todo que profeticéis. Claro, eso no significa que todos se van a convertir en profetas, pero todos deben buscar el amor y los dones espirituales. Y eso significa que permitiremos a que Dios nos utilice para hablar lo correcto en su nombre cuando sea apropiado. Y eso es coherente con 1 de Pedro capítulo 3 verso 15. Y bueno, todos tenemos que orar por sabiduría y crecer en gracia y conocimiento y eso, bueno, está mencionado en 2 de Pedro capítulo 3 verso 18. Pero la cantidad de cada uno varía y todos tenemos diferentes propósitos y dones. Y la Biblia afirma que Dios no llamó a muchos sabios ni poderosos o personas de la nobleza para que nadie se engrandezca. Y eso lo puedes verificar en 1 Corintios capítulo 1 versos 26 al 29. Y debemos darle los honores a Dios. Ahora, la Biblia es clara que una parte importante de la obra de Dios es hecha por el Espíritu Santo. Y bueno, cito Zacarías 4 versos 7 al 6. Así que por eso hay que orar por los dones espirituales. Y con eso dicho, es importante orar por el amor porque ese es el regalo más importante. Y que no es orar para hacer un show o un espectáculo. Eso de estar bailando y levantar los brazos para indicar que están orando. Y bueno, relacionado a eso, en Mateo 6, versos 5 al 6, Jesucristo habló que Él no quiere que seamos hipócritas. El punto no es orar para impresionar a los demás. Ahora, eso no quiere decir que uno debe ponerse a una oración en voz alta durante las comidas en un grupo. Pero inclusive en ese momento la oración privada es válida. Y ahora paso al consejo número 18. Y es concerniente cubrirse la cabeza y orar. Y para dar el contexto, leo unos versos de 1 Corintios capítulo 11, versos 1 al 16. Verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza por lo mismo que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Y brinco al verso 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello se le es honoroso, porque en lugar de velo se le has dado cabello. Estos versos principalmente están hablando acerca del cabello y parece prohibirle a los hombres cristianos sea sombreros o otras cubiertas cuando oran. Eso no quiere decir que el sentido común se elimina. Si un hombre está en una parte que es extremadamente fría y necesita algo para mantener su cabeza caliente,
En ese instante, orar con algo puesto en su cabeza es lo más correcto. Ahora, a una mujer la escritura le está permitiendo utilizar un velo o otro tipo de cubierta cuando están orando. Y concerniente al cabello, los hombres deben tener el cabello relativamente corto y las mujeres relativamente largo. Y si por alguna razón no lo tienen, puede utilizar algún tipo de cubierta en sus cabezas. Y hay que notar que ni Jesucristo ni el apóstol Pablo llegaron a orar con sus cabezas cubiertas. Ahora, concerniente a algunos de los gorros que utilizan los líderes religiosos grecorromanos, y de acuerdo a la Enciclopedia Católica, fue por el emperador Constantino después del IV siglo que empezaron a utilizarse ese tipo de gorros, y eso fue porque fue una introducción del paganismo que se utilizaba hacia el dios Mitra, donde sus sacerdotes utilizaban esos tipos de gorros. La imagen en pantalla proviene de la página 36 y realmente todo ese tipo de coberturas religiosas provienen de adaptaciones religiosas paganas. Por otra parte, la calvicie que muchos monjes budistas y católicos han impuesto en sí mismos es directamente contrario a los estatutos de la Biblia. Y cito Levíticos 21, verso 1 y verso 5, y también Ezequiel 44, versos 15 y versos 20. Y ahora paso al consejo número 19, y que es pedir fervientemente con frecuencia, sin repeticiones vanas. Y Jesús nos da el ejemplo en Lucas 18, versos 1 al 8, y la manera como empieza es muy interesante. Dice Jesús que es una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y es concerniente a un juez que el cual ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y había una viuda sin importancia, la cual constantemente le pedía a él que le hiciera justicia. El verso 4 prácticamente dice que ese hombre ni le interesaba obedecer las cosas de Dios, ni tampoco hacerle favor a los hombres, o a esa mujer. Él era un juez injusto. Pero en el verso 5 muestra que la mujer esa lo cansó y decidió hacerle justicia sencillamente para que no se le agotara la paciencia a él. Esa historia nos enseña que nosotros debemos ser persistentes en nuestras oraciones. Eso no quiere decir que debemos utilizar mantras repetitivos. Jesucristo advirtió en contra de ellos en Mateo 6, versos 7 al 8. Y es que el uso de vanas repeticiones es como muchos gentiles piensan que deben adorar a sus ídolos. Una vez más, en Mateo 6, versos 9 al 13, Jesucristo nos dio un bosquejo de oración. Pero nosotros tenemos nuestra libertad para improvisar y ser originales en nuestras oraciones basados en nuestra personalidad. Y 100% Dios sabe lo que usted necesita, pero Él quiere que nosotros pidamos a Él y Él nos escucha. Y Él también se da de cuenta cuando estamos agradecidos dependiendo de lo que recibimos. Y no complique las cosas, haga claras sus peticiones a Dios, pero no utilice repeticiones vanas. Note también que en Santiago 5, versos 16 al 18 nos dice que nos confesemos nuestras ofensas los unos a los otros. Y una vez más, orar unos por otros. ¿Y para qué? Bueno, dice para que seamos sanados. Y esto no quiere decir que tenemos que esperar hasta que el hermano o la hermana esté enferma para orar por ellos. Sí, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero muchos de nuestros problemas son espirituales. Y el orar el uno por el otro nos ayuda mutuamente a superar esos problemas espirituales. Y en Oseas capítulo 7 verso 14, Dios habla de unas personas que no clamaron con su corazón. Dios quiere que su pueblo clame con su corazón. Y a través de la situación difícil que Jesús atravesaba en Lucas 22:44, en esos momentos Él oraba más intensamente. Y aquí algunos ignorantemente dirán, pero bueno, ¿de qué le sirvió si murió de todas maneras? Bueno, es que eso era parte del plan. Pero eso de todas maneras no hacía ese momento fácil. No era una muerte tranquila en una cama. Y él necesitaba ayuda y enfoque para terminar victorioso. Y con eso paso al consejo 20, que dice, si está sufriendo o está enfermo, ore al respecto. Y Santiago 5 versos 13 al 15 argumenta que si alguien está afligido, haga oración. Y si está enfermo, bueno, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y el verso 15 habla de la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y recuerden que hay cierta conexión entre ciertos pecados y ciertas enfermedades. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice,
llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y nosotros somos curados por las heridas de Cristo. Es importante orar por otros. En Números 12, verso 13, vemos que Moisés oró para que Dios sanase a su hermana Miriam, y David oró y ayunó cuando otros estaban enfermos, de acuerdo a Salmo 35, verso 13. Ahora paso al consejo 21, que es orar por los líderes de la iglesia. Y 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 25 nos dice que nosotros debemos orar por todos en la congregación. Y 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1, el apóstol le pide a esa iglesia que oren por él, tanto para que pueda continuar la obra, pero también para que sea liberado de personas que se encontraban en contra de la fe. Y en Lucas 10, verso 2, Jesucristo nos pide que pidamos por los obreros de la obra. Y claro, eso es parte de pedir que se haga la voluntad del Señor, así como está descrito en Hechos 21, verso 14. Ahora, no es solamente orar por líderes religiosos, sino también por líderes seculares, de acuerdo al consejo número 22. En el Antiguo Testamento hay unos ejemplos: 1 de Reyes capítulo 13, verso 6 y Esdras 6, versos 8 al 10. Pero en el Nuevo Testamento tenemos 1 de Timoteo capítulo 2, versos 1 al 3. Exhorto ante todo que se hagan rogatorias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y bueno, puede que nosotros en nuestras vidas tengamos problemas con funcionarios de gobierno o con sus políticas, pero agrada a Dios que oremos por ellos. Y concerniente Salmos 122, verso 6, nos dice que debemos orar por la paz en Jerusalén. Y paso al consejo número 23, que es: ponga a Jesús en sus oraciones. Y Hechos capítulo 4, verso 12 nos deja bien claro que no hay ningún otro nombre para salvación. Eso no quiere decir que nuestras oraciones sean dirigidas exclusivamente a Jesús. Sí pueden hacerse oraciones hacia Jesús. La escritura de apoyo es Hechos capítulo 7, verso 59, donde Esteban le oró fue a Jesús, no al Padre. Pero recuerden que podemos acudir al Padre por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y hago referencia a Hebreos 4, versos 14 al 16. Con énfasis en el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Y sí, podemos venir audazmente al trono de la gracia a causa de Jesús. Ahora, en Juan 14, versos 13 y 14, Jesús dijo: y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Debido al sacrificio de Jesús, cuando le oramos al Padre, debemos hacerlo en el nombre y autoridad de Jesucristo. O sea que cuando terminamos nuestra oración, todo lo que pedimos, todo lo que dijimos, todo debe ser sellado en la autoridad de Jesucristo. Claro, de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es que Jesús es el único mediador entre la humanidad y Dios, de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Y ahora voy al consejo número 24, que es lo difícil y que es concerniente al ayuno. En Marcos 9, versos 17 al 29, hay una historia donde un niño era poseído por un espíritu inmundo y los apóstoles no tuvieron la autoridad para ordenarle que saliera del niño. En el verso 25 Jesús lo pudo hacer. En el verso 28 los apóstoles le preguntan a Jesús: bueno, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y en el verso 29 Jesucristo respondió: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y bueno, la oración y el ayuno pueden hacer grandes cosas. Por ejemplo, en Nehemías, él era la persona que solamente le traía bebidas al rey. Pero después que se enteró de las terribles condiciones en las que se encontraba Jerusalén, él oró y ayunó y fue a hablar con el rey. Y terminó convirtiéndose en el gobernante de Judá. Eso lo leemos en Nehemías 5, verso 14.
Y el pueblo en Jerusalén se encontraba en situaciones difíciles, pero Dios proporcionó alivio a través de una persona que oraba y ayunaba. Así que en situaciones difíciles no olvide el ayuno. Y paso al consejo número 25, que es orar con acción de gracia. Y la Biblia tiene muchas escrituras que hablan acerca de ese asunto. Un ejemplo sería Salmos 107 versos 8 y 9, Efesios 5 versos 20 al 21, 1 Corintios capítulo 15, 57 y hay muchos otros. Y tiene sentido porque el hecho de vivir, las condiciones donde estamos y nuestra familia y todo esto son cosas que Dios nos ha permitido tener. Y eso son las cosas que nos damos de cuenta. Muchas veces ignoramos los privilegios y las protecciones que Dios hace por nosotros. Y es importante recordar que Dios no quiere que lo agradezcan o que lo alaben solamente porque tiene un ego y porque Él lo necesita. Eso no es así. Y tenemos que tener bien claro que inclusive hasta nuestras dificultades son herramientas que Dios hace para mejorar nuestro carácter. Y es que eso es lo mejor para nosotros. Y es que, bueno, nuestros pecados no solamente nos hieren a nosotros mismos, pero también a otros. Y a pesar de eso, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, de acuerdo a Juan capítulo 3, verso 16. Así que debemos aprovechar, darle gracias cada vez que tenemos la oportunidad. Si estás buscando por cosas que ser agradecido, el libro de Salmos da muchos ejemplos. El consejo número 26 es lidiar con los pecados secretos. El Salmo 66, verso 18, nos informa que si continuamos con la iniquidad en el secreto de nuestro corazón, el Señor no nos va a oír. Isaías 59, versos 1 y 2 deja bien claro que el Señor nos puede salvar a pesar de nuestros pecados. Pero el verso 2 nos informa que si continuamos en esas iniquidades, ellas no nos permiten acercarnos a Dios. Y hay personas que son muy buenos escondiendo sus pecados. Pero el Salmo 69, verso 5 deja bien claro que no hay pecados ocultos ante Dios. Y el Salmo 90, versos 7 y 8 deja bien claro que Dios puede descubrir nuestros pecados más secretos. Y una vez más, Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, la Escritura enseña el concepto de que Dios permite enfrentarnos a pruebas y tribulaciones para poder purgarnos de nuestros pecados. Y debemos esforzarnos en ser perfectos ante los ojos de Dios y no los nuestros. Y ahora el consejo número 27. El cambio puede hacer lo imposible posible. Y de acuerdo a 1 Corintios capítulo 10, verso 13, Dios no permite que seamos tentados mucho más de lo que podamos resistir. Y a cada tentación hay salida. Dios convierte los elementos potencialmente destructivos en eventos constructores de un carácter perfecto. Ahora, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 10, verso 12, no debemos compararnos con otros. Y de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 4, versos 17 al 19, el juicio comienza por la casa de Dios. Y por eso los cristianos pueden encontrarse en que se enfrenten a problemas que otros no tienen. Y aún así debemos tratar de hacer el bien e incluso cuando sufrimos. Y en el tema concerniente enfermedades y cosas así, a veces realmente parece que Dios no responde. Y eso no es necesariamente por falta de fe. Dios tiene el poder de curar cualquier enfermedad, mas sin embargo, la regla normal es que Él solo cura cuando de verdad va a ayudar a la persona. Y ese no fue el caso con el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Y es muy posible que haber curado a Pablo lo hubiera afectado de una manera incorrecta. Y es que construir un carácter es más importante para Dios que la curación física. Y con esto llego al último consejo, el consejo 28, que es terminar con amén. En Mateo 6, Jesucristo terminó la oración de ejemplo que nos dio con la palabra amén. Y en hebreo esa palabra se deriva de una palabra que traducida en nuestro español significa apoyar o confirmar o levantar. Y es una palabra diferente a la palabra de un dios egipcio llamado Amón. Así que la palabra amén no tiene ninguna conexión con una deidad pagana. Y en pantalla presento el resumen de los 28 consejos concerniente la oración. Y hasta aquí este video y les agradezco su tiempo.